retorno a cada uno de ustedes y esperando que se encuentren bien de salud, el día de hoy daremos continuidad a la asignatura de literatura con la obra Agua de José María Arguedas y destacaremos su contexto, la estructura, la época y su escenario. Agua es el libro de cuentos del escritor peruano José María Arguedas, publicado en 1935. Fue el primer libro publicado por este autor, cuando entonces tenía 24 años de edad, correspondiente al movimiento indigenista. La primera edición cuenta con 3 cuentos. Contexto. Desde 1931, Arguedas era un estudiante de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, y es en 1933 y 1934 que publica sus primeros cuentos que aparecen en la prensa local. Estas primeras obras convencionales se califican de indigenistas, aunque ya se distinguían notoriamente de los relatos de Enrique de Albújar y de Ventura García Calderón. Hasta entonces, los más conspicuos representantes del indigenismo. Estructura. La primera edición la conforman 3 cuentos. Agua, Los Escoleros y Guarmacuyay. El cuento más largo es el segundo, y el más corto, el último. Y el más reconocido de ellos es Guarmacuyay, el último propiamente dicho. Época. La obra fue publicada a mediados de la década de 1930, pero los sucesos fueron inspiración de la niñez del autor, es decir, la década de 1920. Episodio sin duda que está distorsionado y cargado de la literatura, es decir, de creaciones propias. Escenarios. Las 3 historias que conforman dicho libro se inspiran en sucesos de la niñez, lógicamente del autor, durante su estancia en la provincia de Lucana, junto con los indios de dichas comunidades. Los 3 escenarios son San Juan de Lucanas, Agua, Acola, Los Escoleros y la hacienda de Viseca, cercana a Puquio, la capital de la provincia, donde se desarrolla Guarmacuyay. Antes de retirarnos, vamos a hacer la síntesis de lo trabajado el día de hoy. Y para ello destacaremos al autor José María Arguedas con su obra Agua, donde estamos dando a conocer el contexto, la estructura, la época y el escenario. Algo del contexto que debemos entender es que comprende o es correspondiente esta obra al movimiento indigenista. Su estructura está basada en 3 cuentos: Agua, Los Escoleros y Guarmacuyay. Guarmacuyay es una expresión quechua que significa amor de niños. El cuento más largo es el segundo, Los Escoleros. El más corto es el último, Guarmacuyay. Y es el más logrado, es decir, el que mejor fue apreciado por la crítica en base a la descripción del autor. Es el más galardonado, por llamarlo así. Época. Su redacción, como hemos mencionado, se da en 1930, pero es destacada en 1920 por ser la niñez donde ocurren dichos eventos. El protagonista es un adulto que habla en retrospectiva. Escenario: San Juan de Lucanas con Agua, Acola, Los Escoleros, la hacienda de Viseca, cercana a Puquio, la capital de la provincia, Guarmacuyay. Esperando hayan sido muy claros el día de hoy, nos vemos la próxima semana con una clase más de literatura. Cuídense, un abrazo.